Bueno, seguimos con el tema 2, que es larguito ya. Después veréis que, bueno, el tema 3 también es un poco larguito, pero vamos, que menos que este. Y ya el 4 y el 5 serán más cortos. O sea que tampoco es que pensemos que esto se va a eternizar tanto porque luego vamos más a prisa, ¿no? O sea, los temas largos eran estos iniciales, donde definimos el entorno besogénico, las condiciones estructurales, los patrones alimentarios, etcétera, ¿no? Luego los patrones estéticos pues no tendrán tanta, tanta dedicación quizá. Bueno, sí, pero no tanta. Bueno, nos situamos en donde nos habíamos quedado, minutos de silencio, porque el programa así lo, lo hace. Vale, aquí estábamos situados. Respecto a las dietas sanas que se contraponen al patrón alimentario del fast food, que es el que hemos visto extensamente, lo que sí que tenemos que subrayar es que al igual que el fast food es un constructo social, es una construcción de tipo social y económico. ¿No? No es un, nosotros podemos tener en mente, porque así lo está prescribiendo el tipo de grado que estamos haciendo, que estáis haciendo vosotros y vosotras, podéis tener en mente eh, un concepto objetivado, ¿no? Como es lo sano, es una cosa concreta. Bueno, ya sabéis que con esto hay también muchas teorías y muchas escuelas sobre qué es más sano, qué tipo de alimentación tiene que darse. Aquí se os puede dar un tipo de patrón de lo que es saludable, pero en otras partes se pone más el acento en otros, ¿no? O sea que tampoco es que sea que haya un consenso absoluto. La ciencia, pues bueno, siempre está en discusión y hay determinadas cosas que, bueno, hay algunas sobre las que hay bastante acuerdo, ¿no? No es todo, no está todo en discusión, pero en fin, que incluso si lo miramos desde un punto de vista científico ajeno a todas las valoraciones de tipo social, económico, moral incluso que podemos hacer, tendríamos diferencias en lo que uno entiende o determinados agentes o científicos entienden por lo que es sano. Pues bueno, más aún si lo consideramos desde un punto de vista del discurso popular. ¿No? En el discurso popular, una dieta sana es una construcción social, es algo que, que está definido por lo que se nos transmite especialmente a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación nos transmiten un tipo de discurso que viene marcado por los intereses de determinados capitales, ¿no? En este caso el agroalimentario y las compañías más potentes en ese campo, ¿no? Bueno, también tenemos que considerar, como dice ahí, que no siempre ha sido, o sea, como tal constructo social, eh, todo lo que es un constructo social tiene unos determinantes históricos y por tanto los discursos sobre lo que es lo saludable, lo que se entiende por saludable, no son los mismos esos discursos a lo largo de la historia. Cada sociedad, cada momento ha pensado en la alimentación saludable de una manera determinada. Vale.
Y al final esto viene, lo que se consigue a través de los medios de comunicación y lo que se consigue a través de esos planteamientos derivados de los intereses de determinadas empresas, es que acabe configurándose en relación a las dietas sanas una pauta o un patrón estructurado también. ¿eh? Algo que está bastante sintetizado, homogenizado e incluso paquetizado para que sea de consumo general por todos nosotros. Y esto está ligado a algo más amplio, que sería el concepto vida sana, que genera toda una industria como los centros de wellness, todos los centros de estética, de eh, los balnearios, en fin, todas estas cosas, pero unido a ello, pues toda la alimentación sana, lo que es saludable y tal, ¿no? También sobre esto, sobre todo esto, atraviesa la variable clase social. O sea, no es lo mismo todo esto que estamos comentando, afecta mucho más a rangos de renta, por ejemplo, medios altos, ¿no? Las consideraciones que sobre todo esto se tenga en rangos de renta baja están bastante alejados de lo que estamos comentando, porque ya vimos que eh, el consumo en rentas bajas está sobre todo limitado al dinero, a dos factores, dinero y sabor, ¿no? Por tanto, pues también esto hay que verlo con pinzas, hay que entenderlo de una manera determinada que es para determinados segmentos de la sociedad. Segmentos que, por ejemplo, si alguien es lector o lo ha visto alguna vez el País Semanal, se puede hacer una idea de a lo que nos estamos refiriendo. Los tipos de patrones consolidados y estructurados en relación a dietas sanas con bastante frecuencia figuran en las páginas del País Semanal, de la revista esta que está ligada al país. Son estilos de vida concretos sobre la vida que hay que llevar, la vida sana, la alimentación. También los vemos en revistas tipo Men's Health o Women's Health o Cosmopolitan, pues revistas así. Son, digamos, el prototipo de la vida que hay que llevar, ¿no? Y bueno, pues en parte está fundamentado en cosas objetivables, ¿no? Objetivables y que son razonablemente aceptables dentro de los parámetros científicos de lo saludable. Y, y vaya, en ese sentido poco discutibles. Pero el asunto es que lo que hay que tener en cuenta es vamos, que siempre hay intereses detrás que van a potenciar determinadas cosas para que acabemos comprando más, ¿no? Básicamente. Vale, esto más o menos lo hemos comentado. Esto también. La dieta sana, si hay una cosa objetivable o todo lo que pueda llegar a ser objetivable en esto de las dietas sanas, pues difícilmente estaremos en contra, ¿no? Pero tenemos, más o menos lo he comentado todo esto, ¿no? Está mediatizado el patrón dietas sanas, igual que el fast food, por la presencia de intereses económicos. Esta mediatización genera también imágenes distorsionadas que afectan sobre todo, como ya habéis visto con Carmen, a personalidades obsesivo-compulsivas, ¿no? Por ejemplo, que podemos ver en la ortorexia toda esta insistencia en la vida saludable, dieta sana y tal, pues afecta de manera muy notable, o sea, la presencia intensiva de todo esto, pues a un ortoréxico pues es como la gasolina para su obsesión, ¿no? Y también esa imagen distorsionada pues en población que quizás sin la formación suficiente o con poco conectada a lo más objetivable de estas realidades
pues acaban tragando con dietas dudosamente saludables y engaños múltiples como el que tenéis en esa imagen. Esto es un anuncio real de una revista tipo de estas, creo que era del Semana o del Pronto, uno de estos, que bueno, todas las se siguen permitiendo porque es publicidad engañosa, se ha demostrado. Este en concreto este es un anuncio real que conseguí en, pues no sé, creo que fue el 2009 o por ahí, de un tío que estaba cambiando, esto era la dieta del té verde, pero a veces lo hacía con la píldora de la esencia de patata o algo así, en fin, iba cambiando el mismo tío y fue detenido porque tenía una fábrica en Marbella, no sé, en un polígono en Marbella, donde iba haciendo cápsulas de todo tipo, a veces eran las mismas, pero le ponía nombre diferente, como remedios, cápsulas, gotas, lo que fuera, como remedios milagrosos, y el tío estaba forrándose, tenía un pedazo de chalet en Marbella increíble, y se forraba a base de la ansiedad de, de, pues de una parte de la población que tiene problemas de obesidad, ¿no? Eh, y es esa parte de la población pues con más vulnerable en términos socioeconómicos, ¿no? Bueno, veían esto que comparativamente es un remedio barato, que parece ser que en poco tiempo tal, pues en fin, son estas cosas que fraude. Bueno, también tenemos que ver en relación a esto los diferentes discursos alimentarios que implican diferentes prácticas en el consumo, ¿no? Vamos a tener una actitud diferente cuando vamos a la compra en función de si atendemos un tipo de discurso u otro, ¿no? Por ejemplo, los discursos gastronómicos son los que se han puesto últimamente de moda con todo el tema de los chefs y los 5 estrellas y los gastrobars y, en fin, todo esto, ¿no? Que nos gusta bastante, en fin, a mí me gusta, pero me gusta dentro de unos precios, evidentemente. Yo no voy por ahí a... Pero, en fin, eh, el discurso que se está promoviendo ahí es el discurso por el buen comer, ¿no? Básicamente es un discurso de sensaciones, de probar nuevos sabores, en fin, de darle importancia al placer que es la comida, ¿no? Eso es un tipo de discurso. Hay otros discursos que son ético-morales, que por ejemplo todos los tabús que hay en la religión respecto a la comida, por ejemplo, pues en el caso de los católicos, esto de los viernes no comer carne, ¿no? O en la cuaresma, pues, en fin, lo que sea, ¿no? Todas estas cosas, o los musulmanes en el ramadán, o no comer determinados animales, en el caso de los hindús o en el caso de los judíos, en fin, cada uno con sus historias, no únicamente en lo religioso, también hay otras consideraciones de tipo ético, como puede ser eh, en el animalismo no comer carne, ¿no? Luego también tenemos discursos económico-políticos. Como ejemplos podría mencionar pues cuando en su día pues empezó una campaña así en las redes sociales incitando a no consumir productos catalanes por aquello de lo del el procés, ¿no? Y bueno, pues eso es un discurso económico-político en relación a la alimentación. No hay ningún argumento de otro tipo que esté asociado a ese comportamiento en el punto de consumo, ¿no? En los puntos de distribución para el consumo. O también, pues cuando los vetos que se han hecho en algún momento a los productos de Gran Bretaña, ahora también circularon discursos de ese estilo cuando lo del Brexit, ¿no? O cuando se hacen la puñeta mutuamente Estados Unidos y China, pues de repente, incluso oficialmente se llama a no consumir productos chinos de Estados Unidos con Donald Trump y historias de estas, ¿no? Tenemos también los discursos ambientalistas, que son aquellos que están alineados con el concepto de la soberanía alimentaria y que, bueno, pues están ligados
precisamente al desarrollo de la agroecología y de hacer una producción agroalimentaria equilibrada con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y bueno, pues entonces este discurso lo que dirá es que hay que consumir los productos de manera coherente en relación a este tipo de producción, distribución y consumo, ¿no? El agroalimentario, el agroecológico. Y bueno, finalmente tenemos los discursos médico-sanitarios y los estéticos, que son a los que más atención vamos a dedicar porque son los que están en relación al concepto de dieta saludable y los que van a producir un tipo de confusión que es el que plantea los problemas en relación a esto, en relación a la dieta sana, que ya digo que como concepto objetivado pues sería algo con poca discusión, pero que lo tiene en tanto que está mediatizado por unos intereses y porque hay unos discursos, que son estos dos, que intervienen para matizarlo. Bueno, pues el discurso alimentario médico-sanitario es el que pondrá en relación, casi siempre de manera lógica, lo que comemos con la salud que vamos a tener. Si comemos una dieta dominantemente vegetal con equilibrio de hidratos, luego no sé qué tal, lo que ya sabéis, ¿no? Lo que os enseñan, eso va a permitir que tengamos una salud mejor, ¿no? Por tanto, pues es el discurso que debería ser hegemónico en relación a la alimentación, con luego toques de otras cosas, ¿no? Porque también hay que entender la comida como un placer. Por tanto, pues necesitaríamos un discurso, una cosa tan equilibrada como tener un discurso médico-sanitario con determinados toques de discurso gastronómico, algún elemento de discurso ambientalista, en fin, cosas así, ¿no? Bueno, el problema viene también cuando se extrema esta relación, como os he dicho, con el tema de la ortorexia y da lugar a eso, un discurso hegemónico que acaba demonizando la alimentación poco saludable. Entonces, en fin, tampoco se puede hacer demasiado con esto, pero sí tratar el discurso médico-sanitario lo que sí debe hacer es tratar la alimentación de una manera normalizada y tranquila, ¿no? No hay que quizá eh, poner el acento en discursos o ser demasiado vehemente con los discursos, ¿no? Demasiado extremado o amenazador o tal, o en fin, este tipo de cosas es lo que igual deben ser cuidadas. Eh, quizá eh, incluso cuando hay algo pernicioso, pues también hay que ir con cuidado, hacerlo bien. Por ejemplo, aquello que comentábamos de la carne, cuando se habla de que la carne procesada y la carne roja pueden ser carcinogénicas, pues bueno, pues hay que tratarlo como lo que es. Si eso es una amenaza y se ha comprobado realmente, pues hay que actuar en consecuencia con limitaciones desde el ámbito político y restricciones al desarrollo empresarial de las empresas que están detrás de eso. Eso es lo que hay que hacer desde de partida, no lanzarlo como al público, sin más, que es quizá lo que se hizo. Y, y bueno, después pues el ruido, las habladurías terminan por sofocarlo directamente. Ahora nadie piensa en aquello cuando ya la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido sobre lo nocivo que es eso, pero sin actuar sobre la raíz de ese problema, que es actuar sobre las empresas, ¿no? O sobre el tipo de producción que están haciendo. Lo mismo que se ha hecho con el tabaco. Si el tabaco es un producto carcinogénico y se ha actuado como se ha hecho, la carne procesada debe recibir el mismo tratamiento, si es igualmente pernicioso, ¿no? En fin, bueno, esto salís un poco del tema. El discurso alimentario estético, por su parte, atribuirá a una correcta alimentación, correcta no necesariamente bajo parámetros saludables, sino bajo lo que lo estético diga que es correcto, que está conectado a veces con lo médico-sanitario, pero no siempre. Y eso
a eso le atribuirá el control de nuestra apariencia para embellecerla y hacerla más competitiva. Y lo contrario si no es correcta. O sea, estamos hablando en términos de mercado, como un autor que se llama Zygmunt Bauman, que os recomiendo bastante. Hay un libro que se llama Amor líquido, que habla sobre nuestra posición en un mercado variable del amor, ¿no? Y ya no solo el amor, sino también lo laboral, ¿no? Estamos situados, somos autocoaches de nosotros mismos, hacemos como deseos para situarnos en el mercado laboral y afectivo y estar en una posición competitiva en esos casos. Y aquí la apariencia tiene una parte importante. Y, y, bueno, el ejercicio físico, lo que comemos, está ligado a esto, ¿no? Lo malo en este caso es que los discursos estéticos están cargados de valoraciones en las que se ensalza un cuerpo delgado y se estigmatiza el sobrepesado o obeso. Y por ello pues, se van a potenciar determinados alimentos y se demonizarán otros, las grasas sobre todo, de manera general. Y ya sabéis vosotros y vosotras que las grasas hay que estigmatizarlas, depende de cómo, ¿no? Pero bueno, en estos discursos estéticos es como que recogen determinadas influencias del discurso médico-sanitario y lo lanzan de manera quizá más simplificada y, y que dificulta una absorción correcta por parte del consumidor de ese discurso. O sea, ¿no? Complica bastante desarrollar una práctica coherente, porque, ya digo, está en todo eso cargado de determinadas valoraciones y, es más, la incidencia de este tipo de discurso en el cuerpo delgado es lo que también genera a la postre pues, problemas como la vigorexia, la anorexia o la bulimia, ¿no? Porque, o sea, como veremos en el tema 3, se acaba insistiendo tanto en ese patrón de extrema delgadez que se ha acabado imponiendo a partir del año 93-94, que es cuando ya veremos cómo, que es cuando empieza todo esto. Pues bueno, al final se impone ese tipo de tamiz estético de las cosas sobre el discurso médico-sanitario y se acentúa un poco la confusión general que se tiene en todo este tema, ¿no? Es del entrelazamiento de esos dos discursos de donde surgen parte de los inconvenientes o problemas, obstáculos que tenemos en esto de las dietas sanas. Otra cuestión que interesa abordar es esto de la paradoja de los nutrientes en la producción agroalimentaria, porque el sistema de producción, distribución y consumo está generando el mayoritario, el que es hegemónico, que es un patrón de distribución y consumo de alimentos factorizado, como decíamos, industrializado, acaba generando alimentos de peor calidad, con menos nutrientes, con menos sabor o con tóxicos que anulan el sabor o los nutrientes. De esto estamos hablando con las producciones intensivas, con mucho empleo de insumos químicos de todo tipo, herbicidas, plaguicidas, fungicidas, eh, abonos químicos, en los cuales se acaba, si uno se acostumbra a tomar una fruta ajena a todo esto, cuando vuelve o de repente se toma algo, probadlo si no lo habéis hecho, y se toma algo de una fruta convencional, nota el sabor químico, se nota claramente. ¿Eh? Yo no es que sea pero bueno, cuando tiene más facilidad, quizá he hecho un consumo agroecológico más extenso o más habitual. Y cuando vuelves a las manzanas del Carrefour o del Mercadona o lo que sea, pues notas los productos químicos, ¿no? Y bueno, esto se está asentando
desde hace tiempo, ¿no? O sea, estamos comiendo este tipo de cosas desde hace mucho tiempo. De hecho, aquí a la universidad vino hace tiempo Nicolás Olea, que es uno de los expertos en toxinas alimentarias desde la Universidad de Granada, y nos comentaba que en su día, cuando en la época de Zapatero, la ministra de Medio Ambiente era Cristina Narbona, que hoy en día es la presidenta del PSOE. Está el secretario general, que es Pedro Sánchez, pero la presidenta es Cristina Narbona. Pues bueno, en su día era la ministra de Medio Ambiente, y ella se sometió a uno de los experimentos que hace Nicolás Olea sobre lo que consumimos y lo que llega a nuestros organismos a través de la comida. Y nos comentaba entonces que Cristina Arbona se sometió a ese experimento, que era recoger una muestra de lo que había en su estómago, una regurgitación, eh, y se analizó esto, lo que había regurgitado una persona que, como ella misma confesaba, comía en buenos restaurantes, en su casa compraba de calidad y todo eso, más o menos. Y lo que Nicolás Olea encontró analizando su estómago, lo que consumía, para hacerle ver cómo esto era un problema grave, encontró más de 50 tipos de toxinas diferentes, ¿eh? Con lo que estaba consumiendo. Por tanto, pues esto es bastante claro, ¿no? En muchas ocasiones son cantidades ínfimas que tampoco van a repercutir demasiado, pero algunas de las cosas que vamos tomando, pues a la larga, pues van deteriorando invisiblemente nuestra salud, ¿no? Y bueno, al final es el propio sistema asumiendo todo esto, asumiendo su propia debilidad, de repente ve una oportunidad de negocio en algo que es propio o sea, es un fallo del sistema mismo, ¿no? Y entonces el sistema, en vez de corregir el fallo que produce, lo que dice, uy, este fallo mío, si al final es más o menos sabido, puede acabar siendo una oportunidad de negocio. Y entonces acaba lanzando productos con propiedades añadidas artificialmente, para corregir lo que está produciendo. Y todo ello a partir de esa asociación alimentación-salud, que acaba convirtiendo los alimentos en continentes de herramientas para mejorarla, ¿no? Al margen de las propiedades naturales que ya contienen los alimentos. Y ahí es donde entra este concepto de los alicamentos. Eso es para que veamos que las empresas, pues, en su afán bueno, dirán, como dentro de esa responsabilidad corporativa, nos dirán que intentan hacer la alimentación más sana posible, o traer al consumidor aquello mejor, tal, pero en definitiva son, eh, son iniciativas para vender más y para cubrir determinados nichos de mercado de gente que se va preocupando por su salud, ¿no? Bueno. Y es fruto también de la medicalización de la alimentación, ¿no? De que acabas pensando en lo alimentario como algo que te puede proporcionar, pues como se decía en su día, esto es parte de los dichos populares de siempre, ¿no? Como ese dicho, no sé si habéis oído alguna vez, ese refrán de cebolla, limón y ajo, médicos al carajo, ¿no? Eso es una cosa vamos, que se decía en la posguerra, ¿no? Con lo cual, pues bueno, estamos hablando de tres productos, cebolla, limón y ajo, bastante saludables, con bastantes propiedades, ¿no? Pues eso siempre ha estado, pero ahora con más, digamos, como es un discurso más estructurado, ¿no? Más estructurado, más fundamentado y con aspiraciones de conseguir beneficios, ¿no? La medicalización está ahora al servicio de la alimentación para acabar interviniendo en determinados nichos de mercado crecientes, ¿no? Vale, esto lo hemos comentado más o menos. Los medicamentos, bueno, ahora
están penetrando bastante en nuestro mercado, en el mercado español, italiano, etcétera, después de haber, donde primero llegaron es donde primero se ha erosionado todo esto y países también donde tiene, como Gran Bretaña o Estados Unidos, donde tiene bastante desarrollo el capital alimentario, ¿no? Los alimentos al final anteponen el argumento de salud al argumento de placer en los productos alimentarios. Aquí tenemos una muestra de todo ello, ¿no? Son productos que todos hemos visto y que nos están vendiendo, pues eso, nos están vendiendo como continentes de los productos como continentes de oligoelementos, nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y incluso en algunos productos nos lo venden sin ser añadidos, o sea, nos están vendiendo cosas que ya tiene el propio producto, ¿no? Es como decir lo de atún claro en aceite alto oleico, ¿no? Pues bueno, ya lo es de partida, ¿no? O mermelada fibra, ¿no? Bien, este de Ero, que es el Ero Bienestar, Ero Fibra, ¿no? Pues bueno, sí, la fruta ya debe tenerlo, ¿no? Pues bueno, todo esto que ya sabéis, ¿no? Esto es otro de los camelos que, bueno, está bien, en fin, podemos beneficiarnos de esto, lo compraremos seguramente en alguna ocasión, pero hay que entender que son coberturas de nichos de mercado. Y aquí, bueno, esto es bastante bueno también, lo del Vitamin Well, es una agua de estas de lujo que vale una pasta y que vende todo tipo de, o sea, está especializada. Además, incluso recomiendan un consumo, esto que no está aquí en España, o bueno, si está en sitios muy especializados, recomiendan pues cada día ir tomando pues una para cada día de la semana, ¿veis? Esos 7 de ahí, pues tenemos, empieza el lunes con antioxidantes, el martes con Care, el 3 con Defense, cada uno tiene un grupo de vitaminas o de propiedades, ¿no? Y creo que los otros dos son para el deporte o algo de eso. Eh, Esto empieza a ser controlado, intentan las autoridades, ahí tenéis un enlace que creo que no he comprobado si enlaza, si no, ahora lo veré después del vídeo, si no os buscaría el enlace que sí que va, porque esto no lo he revisado, pero vaya, ahí estaría la legislación que intenta controlar los desmanes que ha habido en relación a los alimentos, ¿no? Que no se puede emplear el argumento de salud de manera tan así tan a la ligera como se está haciendo, ¿no? Si se emplea ese argumento debe ser con todo el sentido y con todas las cosas comprobadas para que no sea fraudulento, ¿no? Y esto también está un poco, o fue motivado en parte por eh, no voy a decir fraude, pero sí eh, la cosa así más cuestionada, el tipo de alicamento más cuestionado ha sido los Actimel, o bueno, en general los probióticos, pero el líder, sobre todo el líder Actimel, que llegó a hacer un anuncio con, vamos, diciendo poco más o menos que cuando llegaba el momento de las gripes y todo eso, ahora que estamos un poco en esta locura, bueno, pues el anuncio llegó a decir que se ponía sobre todo en septiembre-octubre y lo que nos decía es que si nos tomamos Atimel pues estaríamos tan defendidos que difícilmente podríamos llegar a tener una gripe, un constipado, ¿no? Era pues en fin, el arco defensivo contra, contra bacterias y virus. Bueno, pues se ha estado investigando todo esto, ¿no? Si se obtiene el efecto esperado e incluso se está investigando si pueden estar contribuyendo a la pandemia de la obesidad, ¿no? Porque son bacterias, algunas de las que aparecen en estos probióticos, que algunos han asociado a la ganancia de peso en la ganadería. O sea que podían estar defendiendo o impulsando defensas por un lado, pero promoviendo o facilitando el engorde por el otro. Luego, además,
la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos también alertó de que dependía de la cepa de bacteria que se utilice, no todas, porque al final después se hacen sucedáneos o copias y quizá no obtienen el efecto que obtiene el original o el que lleva un I más D detrás, ¿no? Al final la UE hace un tiempo prohibió la venta de productos con matinel con el reclamo de la mejora sobre la salud porque no está suficientemente probado. No se encuentra un vínculo entre la mejora de la defensa de la flora intestinal y la ingesta de probióticos. Hay varios estudios que otros sí que lo han probado, pero son estudios que impulsa generalmente la propia empresa, la empresa que fabrica los probióticos. Entonces, incluso se llegó a cambiar los Danone Bio, se llamaban antes Danone Bio, pero ahora ya se llaman Activia. Fue en el momento que empezó a cuestionarse todo eso, ¿no? Y bueno, pues hubo un cambio de actitud. Bueno, entonces, en fin, se está investigando todo esto más y no es como el típico en fin, que no es sobre todo lo que reluce y que hay que ver bien de qué estamos hablando porque aquí por por el incremento de las ventas, que es el objetivo principal de una empresa que produce, que no tiene ánimo de lucro, o sea, que tiene ánimo de lucro, perdón, y por tanto, pues bueno, para intentar vender más, no se puede acabar vendiendo algo que no es lo que dice ser, ¿no? Bueno, eh, al final también la medicalización implica la individualización de los problemas, porque se nos traslada a nosotros que tenemos que preocuparnos de buscar los remedios que mejoren nuestra salud. Eh, no se da una solución global a los problemas, una solución estructural como eso que hemos comentado de la carne, ¿no? O sea, una solución estructural es o prohibir la carne si es necesario o limitar su consumo o limitar su producción. Eso es un poco la solución estructural. La solución individual es, mira, la OMS ha dicho que la carne no es muy buena, controlaos y tomad cuanta menos posible. Y es decir eso, esa recomendación, al mismo tiempo que tenemos toda una serie de anuncios y de llamadas al consumo de esos productos cárnicos, ¿no? Como salchichas Oscar Mayer o lo que sea, ¿no? Vale, esto que os lo hemos comentado más o menos. También una sociedad medicalizada hay que tener en cuenta que es una sociedad con mayor percepción del malestar y la dependencia. Al final, si todo el discurso pasa por ahí, pues acabamos pensando que, que tenemos poca capacidad de control de nosotros mismos y tenemos que recurrir a otros que nos tendrán que guiar. En fin, esto a los nutricionistas igual les viene bien, ¿no? Pero en general el equilibrio podría ser mayor con una solución de tipo estructural, ¿no? Y como decíamos en el tema uno, por el incremento de la obesidad y en general de los trastornos, es una prueba o sea, el incremento en un periodo concreto en el que se han producido determinadas acciones, como el incremento del consumo de carne, de comida fast food, etcétera, pues prueba que esto está ligado a otros factores que no son los individuales, ¿no? O los de tipo personal, genético, lo que pensemos, ¿no? Vale, esto es también hay que tener un comentario final sobre esto, es que dentro de esta extremación de los discursos médicos sanitarios se acaba poniendo en el mismo plano muchas veces el sobrepeso con el obeso, con la obesidad, ¿no? Es como que la frontera esta del 30, perdón, acaba siendo del índice de masa corporal, pues es como acaba diluyéndose y el PAC es, o
el mensaje es un poco para todos igual cuando, bueno, y esto se hace por intereses económicos claros, ¿no? Pues, si trasladamos la ansiedad y las preocupaciones no ya a los obesos, sino también a los sobrepesados, nuestro campo de, ya dijimos que puede haber en Estados Unidos un 28-30% de obesos y cerca de, bueno, más de la mitad de sobrepesados, bueno, de sobrepesados más obesos, ¿no? Con lo cual, pues tenemos 25-30 obesos, por ciento de obesos, 25-30% de sobrepesados. Si nosotros ampliamos el mercado, eh, o sea, ampliamos el discurso a los sobrepesados, duplicamos la capacidad de incidir en el mercado, ¿no? Porque vamos a más población, ¿no? Y ese es el interés claro en todo esto. O sea, al final se estigmatiza también el sobrepeso como se hace con la obesidad. Y hay estudios recientes, entre ellos uno del propio Departamento de Salud de Estados Unidos, que es como el Ministerio de Salud, de Sanidad, que demuestran que el sobrepeso no se correlaciona con la esperanza de vida. O sea, tener un poco de sobrepeso, quizá esto lo hacen con el rango 25-30, pero igual si ya estamos en el 28-30 es otra cosa, pero en fin, que digamos que para, para resumir un poco o para asentar con la idea, igual del rango 25-28, los problemas de salud no aparecen demasiado claros, ¿no? Con el tiempo. O sea, el sobrepeso, eh, los rangos bajos de sobrepeso pueden permitir a alguien vivir quizá tanto tiempo con los que tengan un rango de salud normal, o al menos dicen esos estudios recientes, ¿no? Con lo cual, pues hay que desligar eh, para no patologizar demasiado a aquellos que no están en una condición pues tan mala como están los obesos en este caso, ¿no? Bueno, pensaba acabar, pero ya 40 minutos, pues tendremos que hacer un vídeo más. Eh, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.